Bueno amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estoy esta vez aquí entrevistando a otra de mis excelentes alumnas, otro de mis casos de éxito. Y bueno, quiero presentarles a Marisol Córdoba. Ella tiene 39 años actualmente, de profesión docente, y es mamá de tres hijas, tres lindas niñas de 21, 14 y 2 años. Con ella tuvimos un proceso de 3 meses y con sus hijas también. Parte del proceso, bueno, y ha accedido de muy buena gana a contarnos un poco su historia, a darnos el testimonio de qué era lo que a ella le pasaba, cómo le fue, cómo se sintió en el proceso y los resultados que ha tenido, un poco para que como es, ella comparta toda esta situación que he vivido. Y bueno, quiero darte la bienvenida, Marisol, agradecerte por la confianza y agradecerte también por permitirnos entrevistarte y por valientemente contar tu testimonio aquí en frente de la gente que nos va a ver, tal vez mañana, tal vez tarde, tal vez noche, cualquier rato, porque esto va a estar abierto, pero para que ellos también puedan conocerte un poco y puedan conocer cuál ha sido tu experiencia en el trabajo. Así que bienvenido y buenas noches. Bueno, un gusto saludarles. Realmente, Patricio, para mí es realmente gratificante porque al principio uno busca un objetivo y lo importante de todo esto es querer cambiar lo que tú lo identificas, quizás en su momento como un error, pero realmente no son errores. Qué bien, qué buena observación. Sabes que dentro de todo es bien importante esa parte, porque una de las cosas que siempre hablamos y que cada vez que conversamos y que te cuento cómo estás y cómo vas avanzando, hay una palabra que se te quedó porque es bien importante y obviamente lo voy a anotar aquí. Y es este tema de conciencia, ¿no? De siempre estar consciente de las cosas que haces, que básicamente esa es la parte principal, que lleva un montón de detallitos atrás. Sí, pero antes de nada, cuéntanos un poquito cuáles eran un poco los problemas que tuviste, cómo te sentías en ese momento cuando nos conocimos o antes de conocernos. ¿Cuál era tu experiencia en ese momento? ¿Qué te movió a hacer ese cambio y a empezar a trabajar en ti y a tomar esa conciencia de la que hablábamos ahora? Bueno, les comento igualmente para las personas que en algún momento nos van a ver a través de las redes sociales. Lo primero es generar conciencia en ti mismo. Saber que en algún momento, más que todo, darte cuenta qué es lo que estás haciendo mal. Y una de las partes principales que yo he logrado identificar dentro de estos procesos es generar ese amor propio para yo poder generar el amor a mi familia. Entonces, uno de los problemas que yo tenía ya dentro de mi hogar era que empezaba a tener una irritabilidad constante con mis niñas, porque quizás en su momento nosotros fuimos criados de esa manera. Ujú. Y pensamos que ahora la juventud sigue siendo quizás de la misma manera como nosotros nos criaron, pero realmente los tiempos van cambiando. La ideología va cambiando, la tecnología nos va cambiando. Y eso realmente a veces hace que nos también el hecho de ser padre y madre para mis niñas se me ha consumido también mucho en la cuestión de mi trabajo. Y entonces a veces yo de manera personal lo digo, me enfocaba en mi trabajo porque siempre estaba pendiente de mis nenas en la comida, en el techo, en el estudio, en que no les falte absolutamente nada. Pero yo no me daba cuenta de algo muy importante, que era que estaba faltando ese amor, esa presencia, esa comunicación con mis hijas. ¿Qué era lo que Y demandaban de ti? exacto, es lo que ellas me decían, ¿no? Quizás en algún momento yo no lo veía de esa manera, pero me decía, mamita, nos hace falta tú. Pero yo decía, yo tengo que trabajar. Y a veces nos enfocamos en eso, ¿no? Y a veces hasta los fines de semana, a veces nos centramos en otras personas, pero realmente nos deberíamos centrar en el amor propio y en el amor de nuestra familia. Porque nuestra familia es lo que al final van a estar con nosotros, ¿no? Y dentro de esta experiencia, pues lo que a mí me ha permitido cambiar es que mediante mi vida. Bueno, en el embarazo de mi última nenita tuve muchas complicaciones y realmente pasé días en coma.
Y entonces, bueno, dije, vamos a buscar esta nueva oportunidad que estoy acá. Yo estoy acá para ser diferente, para ser feliz, para disfrutar de lo que yo tengo, para disfrutar del día a día, amar lo que yo realmente tengo. Quizás eso no lo veía antes, ¿no? Y entonces, porque yo también, bueno, vengo de padres, orgullosamente digo, agricultores. Nos criamos en la finca, y así. Entonces, teníamos nosotros muchas necesidades y quizás mi mentalidad estaba enfocada como yo no quiero pasar las necesidades que yo pasé, pero sí estaba O equivocada. sea, que tus hijas no pasen las necesidades o las carencias materiales que tú pasaste. A ti te tocaba caminar unas cuantas horas para llegar al colegio en la mañana y tenías que levantarte de recontra temprano cuando eras Sí, a la niña. madrugada. Sí, o sea, nosotros salíamos a las 5 de la mañana para esperar el bus y bajábamos caminando. Igualmente en la tarde llegábamos súper tarde, hacíamos los deberes con candil porque en la finca no teníamos energía. Entonces, yo siempre decía, bueno, yo algún rato cuando tenga mi familia no quiero que pase esto. Y yo decía, yo quiero estudiar, quiero ser mejor, ¿no? Bueno, en el sentido de manera profesional lo logré y en eso yo estoy contenta porque lo he logrado. Pero como todo tiene su línea de desviación, digo yo, pues me estaba desviando con el amor propio y el amor de mis hijas. Claro, es que tu enfoque estaba en cubrir esas carencias. Y eso nos pasa a Exacto. muchos papás, si te das cuenta. O sea, me incluyo porque a mí en determinado momento me pasó. Y veo mucho eso, ¿no? Pensamos que dándoles toda la comodidad material ya no va a tener que preocuparse. Bueno, es que también desde el otro punto de vista es válido. Porque si te das cuenta, imagínate que un niño tenga que estar preocupado de qué va a comer ese día porque tiene hambre, no le va a permitir estudiar. Entonces, al final, la parte material es una base importante. Sí es importante, pero no es todo, como dices tú, ¿no es cierto? Y en ese Ujú. punto es así. Entonces, la manera en la que nos criaron a nosotros, porque bueno, me incluyo, que es un poco el patrón que repitieron antes con nuestros papás, era un poco eso de manipulación por miedo, de si no haces hay castigo, de si no haces te grito, te humillo, te pego, o te quito lo que te ofrecí dar, no sé, es decir, es un condicionamiento por miedo básicamente. Y eso es algo que sin darnos cuenta pensamos que es la manera de manejar las cosas porque a nuestros papás, entre comillas, les funcionó. Y como dices tú, son otros tiempos, es otra cosa totalmente distinta. Y no funciona ahora sí. Ahora, eh, ¿tuviste en algún punto, aparte de esta situación donde quedaste en comital, algún punto de quiebre donde realmente dijiste, oye, necesito hacer algo diferente, no puedo más con lo que me está pasando? Sí, la verdad que sí. Bueno, también uno de los aspectos principales o fundamentales es que a veces tú buscas el apego, a veces son de la familia, ¿no? Y cuando no tienes, bueno, es un poco complicado. Yo lo digo en mi caso, yo por ejemplo no tengo padres y era como que no sentía con quién conversar, alguien con quien le tenía confianza. Claro que lo hacía con mis hermanos, pero, o sea, no había como que esa conexión directa. Entonces es uno como que se va guardando ciertos aspectos, ¿no? Y al final del camino te pasa una factura, digo yo, Claro. llegando a una factura de irritabilidad, de enojo, de molestias por todo, de que todo te parece mal. Y entonces eso hace de que desencadene en ciertos conflictos dentro de la familia. Y y realmente cuando ya tú ves estos conflictos y cuando más que todo haces conciencia, dices, hey, estoy haciendo mal, debo hacer algo, debo buscar una solución, porque siento que yo ya no puedo más. Entonces yo llegué a ese sentido. Ya decía, bueno, mejor les dejo ahí, ya no les digo nada y me voy. No. Entonces, con el hecho de ser mamá, tú dices, bueno, o sea, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué alternativas le doy? O sea, no dejarles de caerles, sino más bien buscar algo diferente. Y es lo que hice, ¿no? Primero, hacer conciencia de que yo estoy haciendo mal las Ujú, cosas, de que yo sola no puedo. ujú, Y entonces quizás no tengo que, quizás las palabras adecuadas, la manera de cómo hacerlo. Porque el amor, el instinto, o sea, está ahí con los hijos. Uno no va a cambiar. ujú. Que lo está haciendo a veces de manera equivocada, sí. Claro, o sea, el fondo Y no era el entonces, problema, sino la forma.
Exacto, la forma en cómo yo estaba tratando también, ¿no? Entonces llegaba ese momento que ya no se soportaba. E incluso mi hija, la mayor, que ahora tiene 21, empezaba a salir, a hacer cosas también que de pronto ella parecía que estaba haciendo bien y yo me molestaba y ella se molestaba más. Igual con la otra pequeña, empezó también ya a ilusionarse y cosas así. Entonces, incluso este golpe de mi hija menor es la que me hizo reaccionar incluso más que el resto. Ese fue tu punto de Porque, quiebre. exacto, porque el hecho de que ella ya haga acciones más fuertes que no están acorde a su edad, entonces donde dije, no, estoy equivocada, ¿qué voy a hacer? De pronto la forma como yo lo estoy haciendo no está bien. Y entonces por eso yo decidí más que todo no buscar alternativas y bueno, dentro de esto pues decirles también que quizás dentro de las redes sociales hay muchas cosas negativas, pero realmente cuando uno se busca la información exacta, busca con las personas adecuadas, verifica si es que realmente existe, entonces sí, están encaminadas a esta forma de bien. Y es lo que yo hice y dentro de esto, pues sí les puedo comentar que le seguía a Patricio primero por las redes sociales, dentro de ello estaba, yo buscaba como temas de ayuda y me salían muchos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no te da cierta confiabilidad, pero cuando tú ya haces, como dices, clic con esa persona, o sea, sientes que te va a poder de una u otra manera guiar, porque ayudar no lo veo de una manera adecuada, sino guiar la forma en cómo tú debes solucionar el problema que tú lo estás haciendo. Oye, es perfecto lo que Entonces, dices, porque en realidad es guiar. O sea, bueno, si quieres verlo como ayuda o tu interpretación de ayuda es la guía, ok, de acuerdo, pero el tema es que en realidad quien hace el trabajo eres tú. En realidad quien se comprometió, en el caso nuestro, en el caso del trabajo contigo, quien se comprometió a salir adelante, eres tú, quien decidió acogerse a lo que... Primero hablamos, primero vimos para entender el problema, vimos lo que pasaba y obviamente empezamos a trabajar, pero a ti te hizo mucho sentido justamente el hecho de lo que nosotros hablábamos. Y sí, también fui duro contigo, también te moví un poco el piso, pero, pero tú siempre estuviste ahí. Y realmente eso es lo que hay que destacar. O sea, en realidad aquí la heroína eres tú. sí, incluso cuando el primer contacto que hice y le hice ciertas preguntas de mi hija y cuando me dice, no, ¿y tú crees que eso es lo correcto? Yo digo, o sea, uno cuando todavía no es 100% consciente dice, no, él está equivocado, yo estoy bien. Y entonces cuando sigues indagando un poco más, sigues entrándote un poco más al tema, al problema, entonces dices, ah, no, sí, aquí estaba equivocada y debí haberlo corregido. Y lo importante de esto es tener resultados, ¿no? Los resultados realmente objetivos y más que todo de que puedas tener esa relación más armoniosa con tu familia. O sea, de la voz de angustia del primer día que nos vimos, que hablamos, y de la cara de angustia, porque hasta lloraste, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando conversamos? Sí, A sí, verte así ahora ya la cara estaba. es otra. Realmente te veo mucho más relajada cada que te pregunto cómo están tus nenas, me cuentas que te sientes mejor y tal. Y, y bueno, eso para mí es un aliciente porque justamente el objetivo de lo que yo hago es enseñarte a manejar esas cosas. Y cada reto nuevo que venga tú ya sepas qué hacer con tus hijas. O sea, no tengas que estar dependiendo de, de estarme preguntando a mí de aquí a 10 años lo que necesitas cuando en realidad ya sabes qué hacer. Y obviamente lo solucionaste sobre la marcha, porque al final sí tuviste, sobre todo con tu hija adolescente, ¿sí? Sí tuviste una situación compleja, ¿no? Que al final fue la que más te costaba, porque ya con lo otro ibas medio moviendo, pero en realidad con ella fue con quien más te costó. Pero cuéntanos un poquito, cómo te sentiste en el proceso, qué fue lo que más te gustó del proceso que hicimos. Bueno, al comienzo, realmente quizás en la primera sesión es como que dices, ah, bueno, ¿será que estoy correcto? ¿Será que no? Como que te convence o no te Te convence. choca un poco también. Exacto, te choca porque te hace ciertas preguntas y de manera directa, no es como que te das así de golpe, pero dentro del proceso, la verdad, con los temas que hemos ido viendo, con los que nos hemos enfocado, lo primero que yo debo decir es que esa conciencia está en ti, primerito.
Sí, si tú no generas esa conciencia realmente, no lo vas a lograr. Entonces tienes que hacerlo por ti. Y de ahí, pues, ser muy disciplinado. Eso sí, a mí me ha costado ser disciplinada, la verdad. Eh, Dentro de esto, pues, manejarnos con honestidad, porque si de pronto estás buscando esa persona que te ayude a fortalecer y no estás siendo 100% honesto, también te estás perjudicando a ti mismo. Claro. Entonces, una de las cosas importantes que yo le veo y lo he visto dentro del proceso es ser honesto, Mm, contar lo que realmente estás sintiendo, que no puedes controlar ciertas emociones ujú. y dentro de este proceso, pues controlar las emociones como tal. Sí han sido un poquito duras para mí, han sido bastante duras, pero al final lo hemos logrado. Y claro, ¿no? Que todo el proceso no es como que ya solucionaste de golpe, no. O sea, todo va encaminado a seguir. Pero lo importante de esto que a mí me ha podido dar esta valía es de que ahora yo ya sé cómo manejar la situación. Por ejemplo, digamos, si tengo un pequeño encontrón con mi hija o cualquiera de mis hijas, y yo ya soy consciente de que no debo reaccionar quizás de una manera irritable. Ujú. Incluso al contrario, con mi hija adolescente, ella me dice, mami, conciencia. Ay, sí, verdad, tienes razón, Esa conciencia. herramienta es buena, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando yo me quiero enojar y me dice, mami, conciencia, ay, sí, perdóname, tienes razón, conciencia. Te regresa tu... Ajá. Y logras solucionar Entonces, el problema con tranquilidad. O sea, no es que no ves el problema, sino que te tranquilizas y hablas con ella. sí, correcto, porque antes a veces lo que dice mamá se debía hacer. Ujú. O sea, soy tu mamá y me lo haces y me Y a mí respetas. me respetas y yo te puedo hacer trapo además. Es abuso de autoridad al final, ¿no? Bueno, sí, lo veíamos de esa manera, pero realmente no estábamos conectando. Claro. Sí, entonces, un ejemplo, ¿no? A ver, mamá, me quiero ir con mi amigo aquí a la cancha, o mi amiga a la cancha. No, no puedes ir porque no tienes edad, o no puedes ir por esto, o no puedes. Pero qué bonito suena ahora, a ver, me dice, incluso ayer nomás se me pasaba, mami, quiero ir a tal lado, listo, muy bien. ¿Con quién vas? ¿Qué vas a hacer? Listo, ¿puedo acompañarte? Sí, vamos. Entonces es una manera diferente de conectar. Ujú. Sí, entonces, y es muy difícil también que tus hijos o la persona adolescente te confíen las cosas. Es algo que no había con mi niño, Ujú. porque ella no me contaba nada. Incluso yo tenía que andarle de espía para ver qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, incluso revisarle su teléfono porque ahora en la sociedad pasa tantas cosas y como Claro, mujercitas nos da miedo, ¿no? claro. Y entonces yo como mamá estaba ahí, íncale, a ver qué es lo que encontraba, y encontraba a veces algunas cosas que no me gustaba. Y en vez de yo preguntarle, a ver, mira, mija, ¿qué pasó? ¿O por qué no me contaste? Lo único que yo hacía era retarle, a ver, tú no debías haber hecho esto, a ver que tú no... Y entonces eso nos generaba esa Una, dis- irritabilidad y nos terminábamos enojando una y muchas distancia, ¿no? cosas. Sí, y entonces había una barrera en la que no teníamos confianza. Ahora, en cambio, claro que no hemos logrado la confianza al 100%, pero o sea, ya viene, mamita, me pasó esto, mamita, tengo que contarle algo, mamita, esto. Y a veces cuando yo me quiero enojar, me dice, mami, conciencia. Digo, sí, tienes razón. Pero de todas Sí, maneras ha sí, sido un proceso, pero las barreras cayeron, porque sí. hubo un momento que no podías hablar con tu hija, de lo que me acuerdo. No, perdón, no. No, de Era hecho, bastante complejo. un momento estuvo un poco grave y también, bueno, yo normalmente hago muy poco esto, pero con la hija de Marisol tuvimos también un proceso pequeño, cortito, que lo hicimos a través de sesiones de hipnosis, porque la parte consciente se puede trabajar, pero se vuelve muy largo. Y lo que necesitábamos era también, ya como Marisol estaba trabajando, ya estaba avanzada en el proceso y estábamos teniendo ciertos resultados, potenciar esos otros resultados porque al parecer había como que mucho recelo y mucho resentimiento dentro de su hija adolescente. Entonces al hacer ese trabajo lo que hicimos fue complementar un poco, ¿no es cierto? Y como les digo, generalmente esos no trabajo con adolescentes, sino muy poco. Y generalmente la condición que yo pongo es que el papá o la mamá o los dos trabajen conmigo al mismo tiempo para poder alinear la situación y poder obtener resultados. Y bueno, este es uno de los casos que se hizo así y realmente funcionó. De lo que nosotros comenzamos a tener las sesiones con tu hija, ¿al qué tiempo empezaste a ver resultados?
En la tercera semana ella ya se como que se abrió poquito porque al comienzo le preguntaba algo y me decía, no, sí, no sé, no, sí, no sé. Ujú, Y le decía, ¿quieres algo? Incluso cuando para quererle sacar cierta información teníamos que formularles preguntas de sí o no para que ella pueda hablar. ujú, No hablaba. Cuando tuvo la primera sesión con Patricia, ¿cómo te fue? Bien. ujú, La segunda, ¿cómo te fue? O sea, bien. ¿Cómo le ves? O sea, sí, normal. ujú. Las respuestas ya la semana, la tercera semana, digo, mijita, ¿cómo te fue? Y me dice, mire, hoy día hicimos esta actividad. Hasta casi me quedo dormida, me dice. Ah, digo, bueno, pero ya para nosotros, bueno, para mí era un avance. Dije, ya habló más de lo que, claro, que no como nosotros esperábamos, pero o sea, ya se fue enfocando. Y bueno, ya dentro de este proceso ella fue madurando un poquito más, madurando más la idea y como les digo, no, ahora ya me dice mami, conciencia. Claro que hay ciertas cositas como que ella también se quiere molestar a veces y yo le digo, hey, conciencia, y ella, ah, sí. Un Entonces, acuerdo pero van mejorando. ves que hay un acuerdo entre las dos, ya no hay la imposición, Ujú. ya no hay la Exacto. imposición de la mamá y el resentimiento de la hija, ¿sí? Tu hija mismo te ayuda a que tengas conciencia y tú le ayudas a tu hija a ser consciente. Y eso es lo genial del Ujú. proceso que hacemos. Justamente la idea es que, bueno, primero te viste tú y te diste cuenta de que viéndote tú primero podías verle diferente a tu hija, a tus hijas, ¿sí? Y obviamente ellas empezaron a tener ciertas cosas, pero de ni siquiera de encerrarse en el cuarto y ni siquiera ir a comer a lo que tienes ahora, sí, hay una diferencia. O sea, tú mismo cuéntanos qué tanta diferencia hay. Sí, algo que les quiero contar es que, por ejemplo, y algo que yo hacía mal a mi bebé pequeñita, o sea, yo llegaba, hola, mi amor, mi vida, mi tesoro, y le abrazaba. Y mi hija, la adolescente, estaba paradita y yo le decía, hola. Y entonces yo también empecé a cambiar esa rutina de llegada de casa. Y cuando yo hacía, ahora ella primero le decía, hola, mijita, y le abrazaba, a pesar que a ella no le gustaba al principio. Era como que me rechazaba. Entonces le saludaba a ella primero y luego a mi bebé. Y así iba alternando, alternando también hacerle sentir que el amor, el cariño es el mismo como la pequeñita, ¿no? Darle importancia también, Sí. claro. Exacto, darle la importancia porque muchas de las veces ella salía corriendo también y yo le decía hola y pasaba y el primerito iba a verle a mi bebé. Y entonces yo también hice conciencia en ese sentido de que la mayor también necesitaba mayor atención, no por el hecho de que ya es adolescente, de pronto pensamos que se puede cuidar sola y es mentira, porque realmente necesitan mucho más ayuda que nosotros necesitamos de estar mucho más conectadas porque hay cosas que ellas nos tienen que contar, al Claro. menos a las mamás. Eh, a veces ya en la misma edad de la adolescencia y todo, ¿no? Entonces a veces dicen, ah, no, mire, tal persona esto, tal persona esto, otro, quiero hacer esto, quiero ir a jugar. Y entonces es algo que ahora lo que hay. Entonces, hasta con el hecho de decirle, mamá, quiero ir a ver el partido de tal persona. O sea, listo, vamos. O vaya con su hermana, o vaya a tal hora y venga a tal hora. ¿Con quién vas? ¿En dónde vas a estar? Me escribes cuando llegues. Entonces es una manera diferente Y ella de ya no conectar. protesta por ese tipo de cosas, ya los acuerdos están Ajá. hechos, claro. Exacto. Y entonces lo importante, como dices, es llegar a los acuerdos y también no doblegar también como mamá, ¿no? Porque también así como tenemos conexión, tenemos amor, ellos también tienen derechos y también tienen obligaciones. Claro. Entonces, igualmente dentro de las obligaciones del hogar, como les decía, yo también estaba enfocado al 100% a mi trabajo, pero ya dentro de estas obligaciones, por ejemplo, había días que ella ya arreglaba su espacio, arreglaba también parte de la casa, y es así que también como ella se iba ganando, porque llegaba y me decía en algún momento, una de las cosas que yo recuerdo que le decía cuando a veces ella ya barría en la sala y yo decía, a ver, mira, no han hecho nada. Y yo les estaba como que ahogando ese trabajo, o sea, Ujú. ellas no se sentían importantes por lo que ellos hacían. Que no aportaban Eh, suficiente en casa, que no era valioso. Exacto, y entonces como que uno mismo les baja esa autoestima, ¿no? Pero entonces llegas a un momento en el que dices, oye, no, o sea, mami hice tal cosa, ah, listo, muy bien, mi amor, te felicito. Entonces es una manera diferente en la que tú vas conectando. Y realmente para mí, como les digo, ha sido de pasar una experiencia bastante caótica, lo diría yo, porque estaba a punto como que decir, o sea, ya, Estabas no hago botando la nada. casa, me acuerdo. Exacto, dije, ya, listo, ahí se queda, ustedes verán lo que hacen.
pero no, o sea, no, realmente no es así. Es porque también nosotros estamos criados con patrones diferentes y nuestra mente lo que hace es repetir y repetir lo que así nos enseñaron. Entonces nosotros no veíamos una forma diferente de hacerlo, porque primero, yo lo digo desde mi experiencia, no lo conocía. Y segundo, así me crié y yo pensé que también así mismo debía haberle criado a mis hijas, pero como les dije al principio, los tiempos cambian, las tendencias cambian y la tecnología cambia. Entonces, al tener un adolescente encerrado en su cuarto, de que no quiera compartir con nosotros, ahora, digamos, aunque sea que comparta 5 a 10 minutos con nosotros, es un avance. De que en la mesa, al menos cuando estemos comiendo, ya pueda dialogar con los demás, aunque sea haciendo de pronto alguna pregunta, alguna broma, para nosotros es un avance. Pero también necesita la colaboración del círculo que está adentro, Claro, porque si no hay la colaboración de ese círculo que estamos adentro, realmente es un no poco funciona. difícil, Claro. bastante difícil, Ujú. porque es como que una lucha interna, ¿no? O sea, de pronto yo más que ella o ellas más que yo, y así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan, como decía Patricio, pues ubicándole ciertos aspectos que decir, a ver, nosotros debemos cumplirlo de esta manera. ¿Sí? Entonces ahí viene ya la conexión del círculo interno, en que todos debemos generar conciencia, en que todos debemos tener esa mentalidad de cambio y que todos debemos llegar a un objetivo. Y el objetivo, al menos de nuestra familia, es ser diferentes, cambiar, ya no repetir las mismas acciones que hemos repetido. Porque si yo puedo decir de todo este proceso, que es lo que, como les decía al principio, no, ya no son los errores, sino más bien lo que nosotros nos equivocamos. Es decir, qué es lo que aprendimos nosotros de lo que nos equivocamos. Ujú. Y eso te debe servir cada acción que pase dentro de tu hogar. Porque si tú no haces esa relación aprendizaje, tampoco es que va a funcionar. Claro, o sea, es cambiar el juicio por aprendizaje. La cuestión negativa que te pasa en lugar de ser un motivo de juicio, que sea un motivo para aprender algo nuevo. Ujú, Cambiar la perspectiva, verlos de otra manera. ¿Sabes qué? Lo que sí tengo que decir es que trabajamos con tu hija este proceso y bueno, no era solamente las sesiones, también yo le mandé algunas cosas a hacer, ¿no? Le mandé unos audios, unas cuestiones para que ya los aplicara y los usara, que es un tema sumamente fácil, pero lo hizo. Entonces yo lo que me acuerdo es como que después de la primera o segunda sesión me dijiste, ¿y cómo le sientes? No, eso es que está con música, está haciendo las cosas alegre, le veo distinta. En esa época salió justamente de vacaciones del colegio, entonces pasaba más en la casa, pero ya se le veía con otro semblante, con otra cosa. Eso me acuerdo que me comentaste vía chat. ujú. Y y yo siempre estaba preocupado justamente viendo un feedback a ver cómo iba avanzando, dónde teníamos que reforzar el tema con tu hija y contigo. Y claro, salieron cosas que fuimos arreglando y salieron también cosas que iban, o sea, que nos decían que estábamos por el buen camino. Y la verdad, para mí ha sido muy satisfactorio el hecho de, primero, de haber trabajado contigo, porque me encanta trabajar con personas como tú que son comprometidas en lo que hacen. Y porque al final ahí es donde realmente tenemos resultados. Otra cosa, tú decías ahorita que el hecho de poner el objetivo de la familia, en realidad el objetivo lo pusiste tú primero. ¿Ya? O sea, primero en ti. Y con el ejemplo de ese objetivo fue que tus hijas empezaron a ir. Y justamente lo que hablábamos, no se trata, me acuerdo que una vez me dijiste, no, entonces tengo que dejarle que haga lo que ella quiera. Le digo, no, hay reglas en la casa. Sí, es importante tener reglas en la casa y es importante que se cumplan, que haya respeto, que haya colaboración, que haya obediencia también si se puede llamar, ¿no? Pero más que nada que se lo haga de buena gana, no a la fuerza, no de mala gana, sino que se entienda de que prácticamente la familia es una comunidad donde todos se benefician de algo. Entonces tú traes el pan a la casa y no estás todo el tiempo en la casa. Entonces haces una función que es muy importante, pero también la función dentro de la casa es muy importante, ¿no? Cada una de las funciones en las que tus hijas te ayudaban, ¿no? También, sobre todo con la nena más chiquita, que obviamente necesitaba mucha más atención. Y ahí fuimos moviendo un poquito las herramientas.
Primero, para que no te sientas culpable, porque me acuerdo que te sentías recontra culpable al principio. Ya, y entender esa parte es bien complicado porque eso te bloquea mucho. Pero después fuimos generando esas herramientas y fuimos practicando con esas herramientas y obviamente, o sea, yo tengo que decir la verdad para Marisol y para los papás con su trabajo, no es fácil porque eso es desaprender algo para aprender algo nuevo al final. Y después de que tienes un hábito de pensar y de sentir y de actuar, te cuesta hacer esos cambios. Obviamente, solamente tu voluntad de lograr un resultado distinto y de tener una armonía en casa con tus hijas eh, es lo que hizo que tú sigas adelante y te la rebuscabas de todo lado porque en principio teníamos unos horarios, después nos tocaba, alguna vez tuvimos una sesión conectada desde tu oficina, después era otro momento y un poco así buscando el espacio para poder cumplir con los tiempos y poder seguir con el proceso y con la estructura del proceso. Y eso es obviamente súper importante porque eso dice mucho de tu compromiso, de tu propia honestidad de la que hablabas contigo misma y con tu familia y de querer hacer las cosas. Entonces, con la tenacidad con la que te dedicaste también a estudiar para ser la profesional que hoy eres, con esa misma tenacidad decidiste hacer cambios en el hogar. Y, y obviamente eso es lo que a mí me dio me ha dado mucha satisfacción, porque en realidad hicimos un proceso bueno, no fue un proceso largo al final, pero tu realidad al final cambió. Entonces, donde querías armonía, al principio no ponías armonía, que es lo que nos contaste, pero después aprendiste que tú primera era quien tenías que poner esa armonía. Y eso es un ejemplo al final, ¿no es cierto? Ahora, quería preguntarte, de todo lo que hicimos, de todo lo que aplicamos, de todo el proceso que tuviste, ¿cuál fue la parte para ti la más impactante, la más fuerte, la que dijiste, esto es, o sea, aparte de justamente ya hablamos mucho del tema de conciencia, pero hubo alguna parte, porque entonces generalmente tenemos un punto de quiebre, ¿no es cierto? Que es el punto donde tenemos el problema y queremos cambiar. Pero luego tenemos un punto de no retorno, que es donde tomamos la decisión de seguir adelante y de seguir haciendo las cosas de determinada manera. Después de ese punto de no retorno, ¿cuál fue la parte más valiosa para ti de todo el proceso? Lo que recuerdo es el proceso en donde hacía como la meditación, no sé si la palabra es correcta, pero ¿Mm? ¿Sí? en donde ahí es como que vas tocando fondo ciertos aspectos, haciendo un retroceso de todos los aspectos malos que te pasaron, pero ahora llegas, ¿no? Hasta esa parte final. Y me recuerdo que hicimos el proceso más o menos como de 10 minutos, Ujú, creo que sí, entre 10 minutos. Y esa fue la parte que como que, esa creo que lo hicimos como por la semana 8 ujú. si la mente no me falla. Sí, más o menos, Sí, tuvimos un chiquito a la sí. mitad y tuvimos unos al medio, Sí, ¿cierto? en la semana 8 más o menos hicimos este proceso y eso es lo que así como que más me llamó a mí la atención, porque, o sea, sientes que eso te llega y como que logras liberar todo eso malo que tú estabas teniendo y dices, no, voy a buscar esta nueva salida. Y es eso en donde a mí la verdad me ayudó. O sea, eso te Y generó como que un antes y un después un poco más fuerte, ¿no? Como que te sí, desbloqueaste un poco. sí, entonces es como que siento ese alivio de esa carga pesada, pero ahora listo, estoy como que un poco más limpio, un poco más consciente en poder hacer cosas nuevas. Entonces, eso, y de pronto no las personas a veces que se identifiquen tal vez con también mi forma de ser. Yo era, y me costaba así como que montón, 100% ser afectiva. O sea, yo era una de las personas que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? El cariño, el amor, o sea, yo me las lloraba de manera interna, pero Pero nunca nunca era lo sacabas. expresiva. Claro. No, no, o sea, para mí eso era Ser expresivo era un signo de debilidad. Y me exacto. acuerdo Yo que eso decía, trabajamos no, bastante fuerte contigo, sí. incluso me acuerdo que cuando decía, no, si yo le voy a decir tal cosa, o sea, me voy a sentir que yo soy débil, pero en realidad no.
eso a mí mostrarme débil también me ha ayudado, la verdad, O sea, en realidad y una de vulnerable, no las, débil. sí, ser vulnerable, porque yo, por ejemplo, a mí, cualquier cosa que me pasaba, yo no lloraba, a mí para Claro, nada, o tú sea, eras de las que se encerraba en ti misma y no había forma y de... exacto, Sí. ya para nada, entonces, pero yo les digo, o sea, por contar hay mucho, mucho, la verdad, pero cuando tú quieres, o sea, lo haces. Tienes que enfocarte, como le digo, en ti mismo, enfocarte realmente en valorarte, apreciarte y ser mejor. Estamos aquí para vernos diferentes, ¿no? Ujú. Y entonces esa irritabilidad, esa manera de pensar de manera negativa o a veces esa autoestima baja realmente no nos favorece. Y la verdad que a veces nos enfocamos al 100% en el trabajo, en el trabajo somos excelentes, somos maravilla, pero hay cierta debilidad también. Y mi debilidad, por ejemplo, era dentro del hogar. Quizás muchas personas pueden ser excelentes dentro de su hogar, pero quizás en su trabajo haya cierta debilidad, ¿no? Entonces, eso realmente a nosotros nos ayuda a fortalecerse y yo veo que hay que ir de la mano. Las dos cosas van a funcionar de mejor manera. Claro, es que somos seres integrales. Al final la parte emocional nos afecta en todos lados. Imagínate, en algún momento, cuando tuviste tu punto de quiebre con tu hija que estabas mal, que después de eso hablamos, me acuerdo que te tocó dejar botando el trabajo y salir corriendo y tal, o sea, porque y ahí te Sí, das cuenta de que no hay nada más importante que eso. Ahora, la pregunta, yo me acuerdo que te desgastabas un montón, ¿sí? Porque una de las maneras que los papás aprendemos y pensamos que esos amores, bueno, a ocuparnos de la parte material por un lado, ¿sí? De que tengan todo, pero por otro lado también a controlar. Pensamos que la manera de proteger es controlar todo. No puedes moverte, te reviso el teléfono, no te vas para allá porque yo no comparto esto, porque yo pienso que debe ser así. Y claro, los chicos no se sienten escuchados y entonces empiezan a ponerte esas barreras y se enojan contigo y viven en esa desazón y en ese estado de amenaza interna donde en lugar de tu papá o tu mamá ser tu refugio, donde deberían ser tu refugio, vienen a ser tus verdugos, aunque papá y mamá, o papá o mamá, no lo quieran, porque al final, como dijiste tú, nosotros no queremos hacerles daño, pero tal vez no sabemos cómo hacer las cosas para evitar hacerles daño, y eso es todo el chiste, al final. Pero yo me acuerdo que sentías que querías controlar mucho y que perdías mucha energía. Ya. De cómo estabas antes a cómo estás ahora, cuánta energía perdías antes, cuánta pierdes ahora o ya no pierdes energía. ya no pierdo, ya no pierdo porque la verdad, ya mejor conecto y digo, bueno, sí, dale. Ya no te Y ya, o sea, desgastas. ya no, porque realmente sí me desgastaba. Mínimo problema emocionalmente, a veces me bajoneaba todo el día, o a veces en vez de solucionar el problema enseguida, en vez de hablar, comunicarnos, o sea, ni el uno ni el otro no decidíamos hablar, ¿no? O sea, porque yo tengo la razón, la otra decía, yo también tengo la razón, y ya, y así pasábamos a veces días. Claro, y vivían en Y el era muy resentimiento. desgastante, realmente muy desgastante, tanto como para mí, como para mis hijas o las que estábamos dentro del hogar. Claro. Porque, o sea, no estaba bien, pero sin embargo, a veces, como le decíamos nosotros, como que ese orgullo de que yo tengo la razón, o sea, no funciona para No, nada, no, no. no Siempre, funciona. siempre Y tiene que no me, ceder bueno, uno. Y generalmente sí, el adulto es el que tiene que entender esa parte para ver dónde, y ¿no? eso siempre me acuerdo cada que a veces o me quiere pasar algo por mi mente y yo me acuerdo que me decía Patricia, el adulto eres tú. Ah, sí, el adulto soy yo. Y regeneraba esa conciencia, ¿no? Pero sí, la verdad, ahora bastante mejor. Esperemos pues seguirnos manteniendo, porque lo importante de esto es mantenernos y saber de aquí en adelante cómo solucionar un conflicto que tú tengas. Bueno, lo Eso bueno es es lo que tienes importante. tres edades distintas, ¿no? Entonces, tu hija, la de 21 años, ya se maneja distinto. Entonces, con ella estás practicando al mismo tiempo que con la de 14 y con la de 2. Entonces, tienes tres etapas bien importantes donde ya sabes cómo manejarse. Entonces, cuando la de 14 llegue a esa edad, tú ya vas a saber mucho más cómo manejar. Y cuando la de Así 2 llegue es. a 14 y luego a esa edad, más todavía. Pero lo importante Ujú. es que
claro, lo vayas haciendo conforme vas avanzando, pero que tú te sientas bien y cómoda con eso. Ahora, la colaboración de tus hijas. Ya no tienes que berrear porque hagan las cosas en la casa. Ya no tienes Ya que no. desgastarte, claro. Ya, o Ellas sea, quieren agradarte. claro, esta, por ejemplo, a veces doy un ejemplo, no le digo, a ver, ya queda la ropa y sacarás. Y si no lo han hecho, yo más antes me enojaba y les hablaba. Ujú. Ahora no, o sea, ya llego y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no sé? Ay, me olvidé. Ahorita le saco. Ah, ya lo hace, pero ya sí, ya no vuelve a pasar otra vez. O sea, ya lo he puesto a prueba incluso en todas estas semanas. Le digo, a veces les dejo una sola cosita como tarea. ¿Me estás haciendo esto? Listo. La primera se olvidó, la segunda también. Yo me quería enojar, pero ya decía, no, no te debes enojar, Marisol. Y entonces a la tercera, cuando yo llegué, incluso ya había cosas adicionales a lo que yo les dejaba ordenando. Y entonces es como que, o sea, las cosas van sobrellevando. O sea, al final te diste cuenta del amor que tus hijas te tienen. Sí, ¿Y cuánto te quieren fallar? nada. Nada, ¿no es cierto? ¿Viste el poder que tienes como mamá? Sí. Yo me acuerdo que te decía y no me creías. Yo digo, no, dale, dile esto, de esta manera, háblale de esta forma, muéstrate así, utiliza esta herramienta, utiliza esta otra, y íbamos así, ¿no? Y me acuerdo que te costaba mucho, pero sin embargo ibas y lo hacías, ¿no? Con ese miedo, con ese bloqueo, porque al final era un bloqueo por miedo, ¿no? Porque es lo que aprendiste. No debo, si me muestro vulnerable, para mí eso es debilidad, y si me muestro débil, me van a aplastar. Porque eso fue lo que aprendiste en tu niñez. O sea, tenías que esconder tus emociones, ¿sí? O ponerte una máscara para no parecer débil, aunque estés por dentro hecho pedazos, o para defenderte. Y luego te Más por diste cuenta después. que no era real. Entonces ahora eres vulnerable con tus hijas y tus hijas son totalmente abiertas contigo porque se dan cuenta que ellas sienten igual que tú y tú igual que ellas. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, Así es. claro, yo me acuerdo también cuando empezamos a trabajar con tu hija, con la segunda. Al principio tenía una carita como de tristeza, después ya le veía sonreída, ¿no? Un día estábamos en plena hipnosis, creo que estaba súper cansada, empezó a dormirse, sí, pero igual funcionó. Y claro, cada vez yo hablaba con ella y ella ya cada vez se sentía mejor y ya me hablaba, ya me decía otras cosas de ti también, porque siempre conversábamos un poco, iba viendo por dónde iba el tema, me dijo que quería bajar el uso del celular. ¿Cómo le va con eso? La verdad que sí le he hecho bastante difícil, pero ahora, por ejemplo, hemos puesto algunas reglas, ¿no? En el día lo utiliza para hacer las tareas, lo termina las tareas, cuando va a salir también, le comento, retorno a la danza. Oye, qué lindo, porque eso ama tu hija y eso estaba como perdida, como que estaba medio Sí, desencantada del tema justo por todos estos problemas, ¿no? sí, yo es que era la forma en que cuando, como yo le, o sea, como castigarle, ¿no? O sea, era lo que le encantaba a ella la danza porque ella empezó en la danza desde los 3 añitos, le empezó bien pequeñita y a ella le encanta bailar. Ujú. Y entonces cuando empezó así ya a los 12 años a portarse así como que ya un poco enojona y todas esas cosas, y entonces yo decía, a ver, yo te prohíbo esto por esto. Y realmente lo estaba haciendo mal porque lo estaba como que encerrándole más en ese círculo Estabas de condicionando. ansiedad y todo lo demás, ¿no? Ujú. Y entonces, por ciertos aspectos, bueno, le dije, ¿sabes qué? Tú has logrado tener cierta confianza, me has conversado esto, listo, vamos a llegar a un acuerdo, vas a retornar a la danza, pero con estas condiciones. Y entonces, bueno, feliz se fue a la danza, está ahí. Y bueno, el uso del celular lo hace para salir a la danza, al colegio no se lo lleva, utiliza para hacer sus deberes y en la noche pues lo deja en mi cuarto y ella ya se va a descansar. Y ya no Entonces tienes son los... pelea por eso tampoco. No, no, ya no, la verdad que nos ha ido bien, incluso ella en la mañana se levanta, buenos días mamita, el besito. Más antes era como que yo solo, y ellas tenían que hacerlo, en cambio ahora yo no, o sea, yo también voy y ya saludo, ¿no? A mí me costaba muchísimo, la verdad. Y en ciertas cosas como que sí, todavía digo, sí, voy, pero no, vamos para adelante. Y ahora yo también lo hago, a ver, ya les abrazo, así.
pero ya me sale como más natural, ya no así forzado como antes, porque antes me sentía como bien forzada. Ahora ya en cambio, hola, y pague, o sea, ya les abrazo, a veces les doy una palmadita, pero o sea, ya cambiaron las cosas. ¿Y te gusta esa nueva Marisol que descubriste, que eres ahora, con la que te Sí, encontraste? Ah, sí, del 1 al sí, 10, ¿cuánto más te bastante. gusta? 10. Ese es el punto, ¿no? Y a tus hijas también les gusta. Sí, la verdad estamos bastante conectadas, entonces ah, a veces ya por las diferentes actividades que tenemos, más que todo ambas estudian, la primera ya está en la universidad, entonces a veces ella ya sale en la mañana y yo a veces ya llego en la noche, estamos ya cada quien haciendo sus actividades, pero a veces ya por mensajito, mamá, estoy acá, o mamita, me voy a hacer tal cosa, o mamita, o esto, o sea, ya estamos más en comunicación, lo que más antes no había, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no podía saber nada en todo el día, ahí yo tenía que llamarla para saberla dónde estaba, pero ahora en cambio no, o sea, ya me dice, mamita, voy a hacer esto, estoy en tal persona, estoy con tal persona, estoy con mis compañeros, voy a hacer este trabajo de investigación, entonces mami no se preocupa. O a veces de cuando ha querido salir, ha dicho, mamita, me voy a tal lado, me viene a ver. Entonces digo, bueno, si yo no puedo irte a ver, listo, ya te mando a verte con una persona de confianza y estamos así en esa comunicación. Genial. Ujú. Oye, en tema de calificaciones y eso, ¿cómo está el rendimiento en el colegio? Bien, la verdad, sí han mejorado bastante, Qué bueno. bastante. Ujú. ¿Ves que no es En eso no ves que tengo no es quejas. no es necesario obligarles a los hijos, sino más bien tratarles con confianza? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Sí. ¿Mm? Ujú. Al Darles final, la confianza y más que todo confiar en ellos, que ellos también tienen su potencial. Y a veces nosotros como padres les cohibimos o los prohibimos de que a ellos les guste. pues, Ujú. pensamos que lo que nosotros decidimos por ellos, con el amor que tenemos, es lo mejor. Pero claro, cuando ellos ya crecen, cuando pasan a la adolescencia también quieren ser escuchados, quieren poder elegir cosas. Y cuando hay esa apertura y no hay conflicto, sino más bien hay esa apertura y a través de esa apertura se aplican las reglas que deben existir, entonces obviamente ellos no se van a salir las reglas. Y el hecho de que los hijos sientan esa confianza en casa también les hace mucho más seguros de sí mismos, ¿sí? Porque generalmente cuando tienen esos conflictos los chicos no saben cómo manejar afuera y son fácilmente influenciables. Y eso sí es un problema. Entonces, y después, ay, pero mi hijo o mi hija se está vistiendo de tal manera, y claro, es porque el grupo al que quería entrar o el que medio le hizo caso se visten de esa manera y le condicionaron de esa forma para que lo haga. Y el adolescente está buscando encajar, porque necesita esa recompensa, ese buscar esas cosas, y ahí es donde se complica. Y después, claro, si los papás no sabemos de dónde viene, cómo darle la vuelta, utilizar ese poder de papás que tenemos, obviamente se nos van de las manos y ahí es donde entramos en desesperación. Pero bueno, en algún punto también tu hija ha sido tu maestra, ¿no? Ha sido un aprendizaje para ti muy fuerte. Tus hijas, las tres al final, ¿sí? Sí, las tres. Sí, pero bueno. Mucho, la verdad. Bueno, mi querida Marisol, ¿quieres solamente dejar algún mensaje chiquito final? Estamos ya terminando, sé que debes ir a cumplir con una obligación. De todas maneras, quiero agradecerte antes de nada por estar aquí. ¿Quieres dejarnos algún mensaje? No, bueno, más bien agradecerte también, Patricio, por el trabajo que viene realizando. Una persona muy seria, muy capaz, más que todo dentro de este proceso. Ha sido consecutivo, ¿no? 24/7. A veces cuando sentías como que desesperación con alguna cosa y escribías o mensajitos, lo que sea, te ayudaba a salir de lo que estabas, ¿no? Ujú. Y eso, y decirles a todas las personas que quizás nos están viendo de que todos podemos, de que todos podemos hacer una conciencia diferente, de que todos podemos tener un aprendizaje a diario. Y lo más importante es el amor, el cariño que le tenemos a nuestra familia y que no es nada difícil poder demostrarlos. Entonces hay que quitarnos de esas barreras de nuestra mente y ser feliz con lo que tenemos. Genial. Y también entender que no siempre se puede solo, ¿no?
Así es. Siempre se necesita una ayuda Sí, y claro. esa ayuda de ser conscientes. Bueno, lo importante es que te sientas cómoda con eso, ¿no? Y Ujú. que creas en el proceso y que creas en ti. Entonces, para mí en realidad la satisfacción es verte bien con tus hijas. Y también, bueno, como pude conocerles a las tres, pero trabajé más a fondo con una de ellas, con la otra conversé algo. Son muy buenas chicas, la verdad. Y obviamente eso guiado de la manera correcta genera en realidad lo que esperamos los papás. Lo que importa es que ellos aprendan a defenderse, ¿no? Que ellos aprendan a defenderse, a enfrentar la vida. Y bueno, en algún punto también con tu hija adolescente, que era la que más en conflicto se encontraba en determinado momento, también yo sentí al final del proceso, ya le vi más segura, más sin dudar tanto en ciertas decisiones, en ciertas cosas. Entonces, no sé si tú también le viste. Sí, de esa parte no hablamos nunca, pero yo percibí algo de eso. Sí, más segura más que todo en lo que quiere hacer. Se siente bastante cautivada, bastante segura. Es algo que era como que más antes, lo voy a hacer, sí, 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 mejor después, no, ya no. Y entonces ahora no dice, o sea, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces toma una decisión. Y eso es algo que también de pronto fue aprendiendo ahora en todo este proceso. Y pues como dice, el reflejo está en nosotros, ¿no? Claro. En los padres. Y si bien es cierto, quizás no sea el primero o el último caso de quizás una madre criar sola a sus hijos por ciertas dificultades o ciertas situaciones que ha tenido con el papá, pues bueno, o sea, para eso Ujú. estamos también nosotros, para brindar ese amor que realmente no tenemos. Y quizás una de las cosas que también yo al final de todo este proceso me puedo dar cuenta es de que todos los conflictos que manteníamos dentro del hogar, era como que yo estaba cargado demasiado de eso y era lo que mostraba, ¿no? Lo que tenía, y ser irritable, lo que yo tenía era coraje y todo lo demás era lo que yo Frustración. mostraba. Claro. Exacto, pero al final de todo esto yo me di cuenta que tú muestras lo que tú tienes. Ujú, Entonces, cuando tú tienes amor, das amor. ujú, Cuando tú tienes iras, das, o sea, muestras irritabilidad a la ujú. gente. O sea, lo que tú tienes, das. Claro. Y es lo que yo aprendí. Ujú. Y entonces, vaya, ahora aprendí que pues, o sea, yo soy esa persona distinta, que tengo ese amor puro, ese amor bueno. ¿Y qué es lo que yo les estoy dando ahora? Qué bueno. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Así vi, así me di cuenta. Sí, la Genial. verdad. No, sí, es serio. Ujú, Tú das lo que ujú. tienes y en realidad, pero te diste el trabajo de descubrir, de desaprender y de adquirir nuevas cosas dentro tuyo para poder ser ese ejemplo y esa guía y esa inspiración para tus hijas. Y bueno, cierto es que no es perfecto, cierto es que es del día a día, pero el día a día se va reforzando. Así que bueno, Ujú. yo quiero agradecerte, Marisol. Hemos estado conversando prácticamente una hora. Te agradezco infinitamente por tu valiente testimonio, por permitirnos compartir esto, por ser uno de mis casos de éxito, que fue una de las primeras preguntas que te hice cuando hablamos, que por qué quieres ser uno de mis casos de éxito. Bueno, aquí estás, ¿sí? Qué lindo llegar a esta parte, qué lindo poder conversar de esto. La Y verdad, igual no seguimos perdiendo contacto, siempre a veces nos claro, estamos escribiendo sí. y eso para mí también es muy bonito. Sabes que por haber Ujú. sido mi estudiante y tal, puedes acceder a cosas que yo hago después y también cualquier duda, cualquier cosa que tengas, ya sabes, con toda confianza y estoy aquí para servirte, porque al final conmigo has generado una relación de confianza y porque de otra manera no es posible. Pero esa relación de confianza al final después va generando amistad, va generando un reconocimiento, va generando un contacto, no solamente por un tema de necesidad, sino por el simple hecho del placer que te produce poder conversar con esa persona con la que trabajaste y con quien te sentiste bien, porque ese es el punto, ¿no? Eso, agradecerte, solamente agradecerte, felicitarte también, porque obviamente has hecho un trabajo espectacular. Ha sido un buen ejemplo, también yo he aprendido cosas de ahí, ¿sí? Siempre se aprende cuando se comparte. Y nada, solo darte las gracias y por la confianza, por haberte entregado al proceso y por estar aquí. Muchísimas gracias y un gusto, la verdad.
Igual para mí un gusto inmenso. Bueno, entonces aquí Chao. les dejamos y gracias por estar aquí.